Hello once again. Hola una vez más. We are starting our 11th session Estamos comenzando nuestra sesión número 11 in our Lessons in Living Character seminar. en nuestras lecciones de carácter. We trust that you have enjoyed these sessions Nosotros confiamos que tú has estado disfrutando estas lecciones and that you are understanding more and more the importance of teaching character values to children. y que estás pudiendo entender cada día más y más la importancia de enseñar a niños. Now we're going to move from theory Ahora nos vamos a mover de teoría to the next few sessions to have a very practical experience with this material. pues en las siguientes secciones vamos a tener una versión práctica de este material. We're going to talk about a great missionary named William Carey. Vamos a hablar sobre la vida de un gran misionero llamado William Carey. You'll see that on page 35 is the lesson plan highlighting the information about William Carey. En la página 35 puedes ver la lección remarcada de William Carey. Now, before we teach the lesson, you and I, we have to learn the lesson first. Pero antes de enseñar una lección, primeramente debemos de estudiarla, debemos de prepararnos. So on page 34, I'd like you to look there. Así que en la página 34 te invito a que puedas verlo conmigo. And we have a section called Lesson Preparation and Planning. Tenemos una sección llamada preparación y planeo de la lección. And I'm going to ask the translator to read that for you, that first paragraph there. Y voy a leer el primer párrafo. And you can follow along there. Y tú puedes seguir juntamente con nosotros. Con la preparación de las lecciones semanales, tiene que haber un adecuado y completo plan para cada lección. Abajo damos una lista de pasos para ayudarte a proveer una lección de calidad y comprensiva para el estudiante. Este plan ayuda a asegurar que los estudiantes son bien enseñados para que puedan seguir el mandamiento, hacer y enseñar a otros. Okay, this is preparation for you Esa es una preparación para ti before you even get into the classroom. antes que puedas enseñar o vayas a la clase. Remember, like we said, character is caught more than taught. Recuerda que carácter es como una base más que un pensamiento. And so it's important that we understand the principles and practice them before we teach children. Así que es importante que nosotros entendamos la enseñanza o el principio antes de enseñarlo. So under that next session of Teacher's Preparation, Step 1, Entonces, debajo del subtítulo Preparación del Profesor Paso 1, I'm going to just go through these questions here vamos a ir por estas preguntas that you can ask yourself these questions. que tú mismo te puedes preguntar. Number 1, Número 1. why is this lesson important to me and to the children I teach? ¿Por qué esta lección es importante para mí y los niños de mi clase? If it's not important to us, it won't be important to the child. Si no es importante para nosotros, no va a ser importante para los niños. So think, how does this principle affect my life? Así que ponte a pensar cuánto impacto tiene este principio en mi vida. Number 2, what truths am I going to learn and then teach the children? Número 2. ¿Qué verdades voy a enseñar a los niños? So we've identified the quality and some of the principles that you're going to be teaching the child. Así que tenemos que identificar la cualidad de principios que vamos a estar enseñando a los niños. Because that's a very strong part of this application of character. Porque esta es una parte muy importante de esta parte aplicativa. Number 3, how will I learn then teach the lesson truths to my students using the seeing, the hearing, the saying, the writing, the practicing, and teaching others methods of learning? Número 3. ¿Cómo aprendo a enseñar las verdades de la lección a mis estudiantes usando el método de la vista, el oír, el hablar, el escribir, el practicar y enseñar a otros? Remember, we talked about the 6 different methods of learning. Recuerda que hemos hablado de los 6 métodos de aprendizaje. So this number 3,
teaches you how to apply those to your teaching methodology. Así que este punto número 3 nos ayuda a aplicar estos principios en nuestra metodología. How will you teach the principles of the lesson using these methods? ¿Cómo enseñamos el principio de la lección por medio de este método? By the seeing, A través del hearing, del ver, del the oír, saying, del decir, the writing, del escribir, practice by doing, practicando and teaching others. y enseñando a otros. Number 4, how am I preparing myself to be an example of what I teach? Número 4. ¿Cómo aprendo y luego enseño estas verdades a mis estudiantes? You may even want, before you teach this lesson, you may even want to go ahead a couple weeks or maybe even longer before you begin to teach equality. Antes de enseñar estas lecciones, quizás puedas tomarte una semana antes y prepararte y pensar cómo vas a enseñar estas lecciones. Before you begin to teach it, so you have time as well to prepare yourself through actually practicing the principles. Y antes de enseñar estas lecciones, tú tienes tiempo para ti, para aprender y reflexionar acerca de estos principios. Number 5, Número 5. what visual means am I going to use in teaching this lesson? ¿Cómo me preparo para ser un ejemplo para lo que estoy enseñando? As we know, many of you teachers may have visual means charts or whether alphabet charts, things like that. What visual means or ways of learning by your eyes are you going to use with your children? Perdón, estamos en el número 6, así que dice qué métodos visuales voy a usar para enseñar la lección, y estamos hablando más que todo de qué herramientas voy a utilizar para que los niños puedan aprender de una manera más visual. As we spoke before, some children learn better by seeing and hearing than others. Como hemos escuchado antes, hay algunos niños que aprenden mejor viendo que escuchando. Number 6 is what methods of review will I use to see if the children understand and are practicing by doing this lesson material in their lives. En nuestro material es el número 7 y dice, ¿qué métodos de revisión puedo usar para ver si los niños entienden y lo están haciendo a través de la práctica? We all know that we can give information to children, Nosotros sabemos que podemos dar información al niño, but a good teacher will have a system of reviews. pero un buen profesor tendrá un sistema de revisión. It's like a farmer that throws seeds out on the land, Es como un granjero que tira semillas sobre la tierra, but if he's a good farmer, he's going to see if his seed has gone into the ground. y si es un buen granjero o sembrador, va a ver que la semilla se apegue y ponga raíz en la tierra. Because he knows if his seed is not under the soil, it's not going to grow. Porque el sembrador sabe que si no está debajo de la tierra no va a poder dar fruto, no va a poder plantar And su the raíz. same way with the principles of character. Y es la misma manera con los principios de carácter. If the principles of character are not applied in the soil of a child's heart, Si el principio de carácter no se aplica en el suelo de la vida del niño, it will not grow. no va a crecer. So that's why the review is so important for you as a teacher. Es por eso que la revisión es muy importante para ti como profesor. Number 7 says, what changes in the character of the children am I wanting to see as a result of this lesson and as a result of my prayers? What changes am I looking to see? Número 9 dice, ¿qué cambios quiero ver en el carácter de los niños como resultado de las lecciones de oración y donde espero que se mueva? It's different. Okay, that's fine. So what changes am I looking to see? So, ¿qué cambios voy a ver? Okay, the next one there is, why should the children put the truths of this lesson into their life? La siguiente es, ¿por qué deben los niños poner la verdad dentro de esta lección?
Okay, and then we talk about how are the children to put these truths of this lesson into practice in their life. Y ahí hablamos cómo los niños ponen en práctica las lecciones que han aprendido. You may think of suggesting certain ways that they can practice these qualities also in their life. Tú puedes sugerir algunas maneras de prácticas para que los niños puedan aplicar estos principios en sus vidas. And then you're going to prepare yourself with telling your students, why should these students in my class teach this lesson to others? Y después vas a preparar la lección pensando, ¿por qué el estudiante de mi clase debe de enseñar esta lección a otros? Remember, this methodology that we're introducing to you gets the child teaching beyond the classroom. Recuerda que esta lección que tú estás enseñando a los niños se va a ver en juego afuera de la clase, Because that's a part of their learning process. porque es parte de su proceso de aprendizaje. The next one is, what lesson truths will my students teach others? What principles will my students teach to others? La siguiente es ¿por qué? Not why, but what lesson truths? You have that one, number 10. What lesson truths will my students teach others? Just follow me. What lessons will they teach others? ¿Qué lecciones enseñan los niños a otros? Okay, and the next one is, who will my students teach these lesson principles and truths to? La siguiente es, ¿a quiénes mis estudiantes enseñan estos principios de verdad y de práctica? And then how will they do this? How will they teach others? Y después, ¿cómo enseñan a otros? Where are they going to teach it? And when will they do this? ¿Dónde lo van a hacer y cuándo lo van a hacer? And how will they be teaching others? Y después, ¿cómo enseñarán a otros? So the main idea is you're thinking ahead of how you can lead the child through the same process that you're going through. La idea es que tú puedas dirigir al niño en este proceso de aprendizaje. And then the next one is there, am I committed to following through with these principles of lesson planning? El siguiente es, estoy comprometido a seguir los pasos de preparación de la lección. And then the idea is you can plan a lesson. La idea es que tú tengas un plan de acción. And the next session we're going to talk more about that. En la siguiente sección vamos a hablar un poco acerca de eso. Using the lesson material provided. O cómo utilizar el material de lección que te proveemos. And then you're to internalize the lesson yourself, to make it like it's a part of your own thinking, your own approach to teaching children. Y cómo tú aplicas esto primeramente a tu vida, a tu propio entendimiento, para después enseñar a los niños. Okay, the next session there, teachers lesson planning step 2 is, this is the practical part for you. Muy bien, ahora vayamos a la parte práctica, que es el planeo de la lección del profesor. Paso The 2. first part was mental preparation. La primera parte que hemos tratado es una The second preparación part mental. is the part of you actually doing the lesson. Y la segunda parte es cómo tú haces la clase en la manera práctica. So on page 35, you will see the lesson on William Carey. Y en la página 35 tú puedes ver la vida de William Carey. So I'm going to ask the translator to tell the story there. Así que el traductor, va a leer esta historia para ustedes. Because we're going to do the number 1 first, which is read the lesson material out loud to yourself. Porque vamos a poner en práctica el número 1 de la planeación de la lección del profesor, leer el material en voz alta. So the translator will now read the story. Así que voy a leer la historia. William Carey, puedo caminar sólidamente, puedo perseverar en cualquier búsqueda definitiva. A esto le debo todo. William Carey era un zapatero británico que dio generosamente al país de la India para que otros pudieran escuchar el mensaje de Jesucristo. Carey es recordado por su declaración de fe. Espera grandes cosas de Dios mientras espera grandes cosas de Dios, emprende grandes cosas para Dios.
Nació en Inglaterra. Carey proveía para su familia trabajando como zapatero mientras se preparaba a sí mismo para ser misionero. Él dio generosamente de su tiempo, trabajo, dinero e inclusive renunció a su reputación para que otros llegaran a conocer de Cristo Jesús. Algunas personas piensan que William Carey fue un poco extremista porque se preocupó mucho por la gente de tierras muy lejanas para que conocieran a Jesucristo, el Hijo de Dios. Para prepararse para el servicio misionero, Carey estudió la necesidad del mundo más allá de las prioridades. Posteriormente escribió un libro llamado Una indignación en la obligación de los cristianos por utilizar vías de conversión de los paganos. Él dio apoyo generoso mientras animando a los creyentes de la India para que compartieran el mensaje de Cristo con sus familias y amigos. William Carey dio su vida por el país de la India como un lingüista, traduciendo la Biblia completa en 3 diferentes idiomas: hindúes, bengalí, sánscrito y marathi. Él ayudó a traducir el Nuevo Testamento y otras porciones de la Biblia en muchos más idiomas y dialectos. Carey desarrolló y estableció escuelas y además emprendió la operación de una imprenta en la India. Carey hizo un notable impacto en la India en la lucha contra la quema de viudas y el infanticidio. Cuando el fuego destruyó su imprenta, en la cual se quemaron sus invaluables manuscritos, su inmenso diccionario políglota, 2 libros de gramática y versiones completas de la Biblia, William Carey de nuevo escribió los libros que se le habían quemado. A través de su incansable esfuerzo, la Universidad de Serampore fue fundada en 1819 para el entrenamiento de misioneros y evangelistas de la India. El éxito y armonía de la Universidad de Serampore fue debido a la disposición y determinación santa por parte de Carey de no darse por vencido. I keep going with this part. Yeah, just Okay. the verse. Y todo lo que hagáis, haciéndole de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Colosenses 3, 23-24. William Carey is a man that is very honored in the nation of India. William Carey es un hombre que tiene mucha honra en la nación de la India. Because of his work, not only in the gospel, but in social reforms in India. No solo por el evangelio, sino por su reforma social en la India. He's honored even by Hindu people, which believe in Hinduism. Aún él es honrado por gente de la India que cree en el hinduismo. Because of his godly character. Por su carácter piadoso. And because of the things that he accomplished through his life. Y por las cosas que él ha cumplido, ha hecho en su vida. You can see from the story that he was a very committed missionary for many years. Como hemos leído, podemos darnos cuenta que él fue un misionero muy comprometido por varios años. And this is an example of a godly man that we want to teach children about. Y ese es el ejemplo de un hombre piadoso que invertía tiempo enseñando en niños. Because he was following Jesus Christ. Porque él seguía a Jesucristo. And we see the fruit in his life that even many, many years ago are still seen in his life. Y podemos ver el fruto de su vida que muchos años después aún trae fruto. I had the opportunity a couple of years ago to go to Serampore College.
Tuve la oportunidad de, hace unos años atrás, de ir a la Universidad Serampore, and that university is still training students today. y esa universidad aún sigue entrenando misioneros. When I went by train to this place, Cuando fui a entrenar a este lugar, which is close to Calcutta, India, que está cerca de Kokada, India, when I got off of the train, cuando salí del tren, I saw this beautiful mural that was painted there in the station. vi este gran vidrio o mural que estaba pintado en la estación de tren, And it was honoring the life of William Carey. y la pintura honraba la vida de William Carey. I believe that children need to know about people like this. Creo que los niños deben de saber la vida y ejemplo de personas como él. In our culture, many people think differently than what he thought. En nuestra cultura muchas personas piensan diferente a como él pensó, But he was a very selfless person, pero él fue una persona nada egoísta, and we see the result of his life. y podemos ver el resultado de su vida. At this time, we're going to have a break, and you can go into your discussion groups again. En este tiempo vamos a tener un descanso And- y puedes ir a tus grupos de discusión And you can discuss these two questions again. y puedes debatir o discutir esas dos preguntas. What did otra I vez. learn in this last session ¿Qué aprendí en esta lección about the life of William Carey? acerca de la vida de William Carey? And how will I apply what I've learned from his life into my life? ¿Y cómo puedo aplicar las cosas que él hizo en su vida con mi vida, en mi vida? Okay, let's take a break and then we'll come back and we'll go into the children exercises that will show you how to use. Muy bien, tomemos un break y vamos a continuar con esta sección.